Ya. Dale. Bien, buenas tardes, estudiantes de segundo año de la Escuela Industrial número 3. Bienvenidos a esta clase número 2. Como ustedes sabrán, la clase 1 fue sobre una introducción al tema del virreinato del Río de la Plata, este proceso histórico que hoy vamos a ver en profundidad. Vamos a ver cómo se organizó, y cómo de a poco va a entrar en crisis el poder español sobre este territorio americano. Vamos a recordar un poquito que en la clase pasada ustedes ya vieron que tanto el Virreinato de Nueva España como el Virreinato del Perú eran las dos principales colonias de los dominios españoles, y que para 1776 la corona española decide crear nuevas administraciones territoriales, dado que el territorio era muy inmenso para controlar con un solo virreinato en toda la América del Sur. Recuerden ustedes que está el Virreinato del Perú con su capital en Lima, y por otro lado tenemos los dominios portugueses, ¿sí?, sobre el Brasil. El Virreinato del Río de la Plata es creado en 1776, ¿sí?, y se extiende su vigencia hasta 1810, cuando inicia el proceso de la Revolución de Mayo, y que va a ponerle fin a la dominación colonial española en territorio americano. Como ustedes sabrán, esta forma de virreinato estaba liderada por un virrey, ¿sí?, que era el que tenía a su cargo el poder y la representación del rey de España en el territorio americano. Ustedes van a encontrar que hay toda una organización territorial establecida. Como les decía, el virrey es la principal autoridad que representa al rey en América. Está rodeado por muchos funcionarios, como ya habrán podido ver el año pasado. Esto no lo vamos a ahondar en esta clase, ustedes ya lo vieron el año pasado, pero lo van a poder encontrar acá, escrito, recordando un poco lo que se trabajó. Pero lo que sí nos interesa destacar es un poco la importancia del cabildo, ¿sí? Y que nosotros sabemos que en la ciudad de Buenos Aires todavía se encuentra en pie el Cabildo de Buenos Aires, ¿sí?, que fue un poco la sede del gobierno del Virreinato del Río de la Plata. ¿Esto por qué? Porque Buenos Aires fue la capital del Virreinato del Río de la Plata, ¿sí? Se constituyó de ese modo, de acuerdo a lo establecido por el rey de España, Carlos III, de aquel entonces, quien es el que decide la creación de este virreinato. Pero acá me quiero detener quiero hacer un paréntesis muy importante, porque nosotros tenemos que entender que tanto la colonia como la metrópoli estaban muy vinculadas. A esa relación se la llamó vínculo colonial. ¿De qué se trata? El proceso de dominio español sobre América hay que entenderlo desde la relación entre las colonias y la metrópolis. Tenemos dos sujetos, ¿sí?, que concretamente son dos territorios geográficos, políticos en sí, que están vinculados. Nosotros tenemos por un lado a las colonias, ¿sí?, que eran los territorios conquistados por las potencias europeas. En este caso, el Virreinato del Río de la Plata constituía la colonia, es decir, ese territorio inmenso dominado por la corona española, como ustedes han podido ver en el mapa de la clase 1 y que ahora en esta clase 2 lo vamos a retomar. Por otro lado tenemos la metrópoli. La metrópoli era la potencia conquistadora, ¿sí?, que estaba a miles y miles de kilómetros de distancia de la colonia. En este caso, la metrópoli va a ser España, ¿sí?, que en muchas ocasiones fue llamada la madre patria, ¿sí?, y lo sigue siendo en algunos casos, en algunas generaciones se la sigue llamando de ese modo. Esta madre patria es el lugar de procedencia de todos los conquistadores, ¿sí?, que fueron llegando desde 1500 hasta estos años que estamos viendo, hasta fines del siglo XVIII, y son los que habitan estas tierras patagónicas, estas tierras americanas y también patagónicas, a lo largo de estos años. Tanto la metrópoli como la colonia son las que van a conformar el vínculo colonial, ¿sí? Este vínculo no puede existir el uno sin el otro, son fundamentales, se interrelacionan entre sí. Está caracterizado por relaciones políticas,
sociales, culturales y económicas que van a ligar a dos continentes, ¿sí?, a lo largo de estos últimos 500 años. ¿Sí? Desde lo que para los europeos es el descubrimiento de América, y lo pongo entre comillas, ¿sí?, porque América ya existía en realidad, pero sí para los ojos europeos es descubierta como un continente nuevo, ¿sí?, para los europeos. Entendido esto, nosotros vamos a poder comprender un poco cómo es la formación del virreinato del Río de la Plata. Hay una problemática muy importante que es la del contrabando durante estos años. Piensen ustedes que es un territorio con muchísimas salidas al mar. Estamos hablando, por un lado, del Océano Atlántico y por otro lado del Océano Pacífico. Piensen, imaginen ustedes el mapa de América completo con estos dos grandes océanos que bordean al continente, en donde era realmente difícil, pero muy complejo poder controlar todos los puntos de salida sobre el mar. Entonces, había que controlar con mucha presencia el Atlántico Sur, que es donde se ubica el virreinato del Río de la Plata. Y aprovechando que Inglaterra estaba ocupada, ¿sí?, en la guerra de independencia de sus colonias del norte, piensen ustedes que Inglaterra ocupaba todo lo que hoy es América del Norte, concretamente Estados Unidos y parte de Canadá. Entonces el rey Carlos III, con este contexto histórico, ve la oportunidad propicia para crear el virreinato en 1776. Hay una serie de virreyes que se van a suceder el uno con el otro a lo largo de entre 3 y 5 años de periodo de mandato entre cada uno, pero más allá de los nombres y de los apellidos, lo que nos interesa es que ustedes puedan entender que en la organización política y administrativa, el virreinato del Río de la Plata contaba con gobernaciones, con intendencias que lo organizaban políticamente. Veamos nuevamente el mapa. Como ustedes pueden ver, estas son las extensiones del virreinato del Río de la Plata, ¿sí? Estamos hablando de aquellas zonas que hoy en día nos resultan conocidas, que tienen que ver con las provincias del noroeste, del norte, ¿sí?, concretamente del noreste, la zona centro de nuestro país, y como habíamos destacado en la clase 1, nuestra Patagonia, ocupada ampliamente por los pueblos originarios, ¿sí?, y estos puntitos que vemos acá, en donde está resaltado Puerto Deseado, ¿sí?, todavía constituido y ocupado por los pueblos originarios, pero con una factoría española que era el Fuerte San Carlos. Estos puntos a lo largo de la costa de nuestro actual territorio argentino son también puestos de control para evitar esta problemática del contrabando que les decía yo. Estamos hablando de una época en la que tanto ingleses como franceses están compitiendo con los españoles, con los portugueses, es decir, hay una carrera por ocupar colonias que a lo largo del siglo XIX se va a recrudecer, va a ser cada vez mayor. Pero acá hay un tema que es muy importante y que hace a la organización política, y es que la inclusión del Alto Perú con las minas de Potosí garantizó los recursos necesarios para poder sostener a la nueva estructura administrativa, y esto va a empeorar las condiciones establecidas a partir de las relaciones diplomáticas que habían entre Buenos Aires y Lima. Va a ser muy difícil la convivencia entre estas dos capitales. Vuelvo al mapa para que ustedes puedan ver, ¿sí? Acá está la zona de Potosí, ¿sí?, muy rica, entonces, en recursos mineros, concretamente en la extracción del oro y de metales preciosos. Ustedes después van a poder hacer una lectura un poco más profunda, en detalle. Yo les estoy remarcando las ideas más importantes para que quede claro, y que con la actividad van a poder ejercitar. Es importante que este virreinato, entonces, a partir de todos esos recursos que tenía, podía abastecer y sostener todo un territorio muy, muy inmenso. Y concretamente, la organización económica está caracterizada por lo siguiente. España va a imponer un rígido sistema comercial a sus dominios en América. Este sistema se llamó el monopolio, ¿sí? Es decir, el comercio únicamente, ¿sí?, estamos hablando de un solo comercio entre las colonias con su metrópoli, es decir, entre las colonias con España. Todas las actividades comerciales debían pasar por la autorización del virrey y del rey en España. Esto era una condición obligatoria.
Pero había un problema. Ese problema era que España no era una potencia industrial como sí lo era Inglaterra, y que más adelante vamos a ver con esa revolución industrial que va a iniciar en Inglaterra. Por lo tanto, España no estaba en condiciones de poder abastecer, es decir, de poder brindar y comprar, a su vez, todo lo que producía América, ¿sí? Es decir, no había la capacidad económica para poder solventar toda esta producción a gran escala. Por lo tanto, España se va a ir transformando en una metrópoli que va a intermediar entre los productores y los consumidores ingleses o franceses, por ejemplo, y los productores y los consumidores americanos. Sucede que, entrado en la primera década del siglo XIX, es decir, de 1800 a 1810, los ingleses van a tener mayor influencia en la región del Virreinato del Río de la Plata. Como les decía, esta situación iba a favorecer aún más el contrabando, ¿sí? Es decir, el comercio clandestino, con el objetivo de no tener que pagar derechos de aduana, que era lo que imponía un poco España para poder tener ingresos producto de estas actividades. Y por otro lado, en Buenos Aires se va a comenzar a gestar cierta idea de libre comercio. Esto significa de dejar de estar la actividad económica controlada por el poder político, en este caso por la monarquía española. Pero ¿qué nos interesa también que ustedes puedan entender? Hay distintas regiones que van a conformar al Virreinato del Río de la Plata. La más importante quizás sea Buenos Aires, por ser, además de la capital política, es también el puerto de ingreso y de egreso de toda la actividad comercial. Buenos Aires se va a posicionar como una región cuya principal actividad va a ser la agricultura, la ganadería. eh, por lo tanto, todo lo que se derive de la ganadería, como el cuero, el cebo, el tasajo, que era la grasa salada que se usaba para poder alimentar a los esclavos en Estados Unidos y Brasil, van a ser exportadas a grandes precios, y esto va a ir favoreciendo mucho que los estancieros se enriquezcan. Uno de esos estancieros, que después va a ser un gran líder político en la década de 1840, va a ser Juan Manuel de Rosas, por ejemplo, para que ustedes se den una idea de lo que estamos hablando. Por otro lado, Buenos Aires también tenía, como les decía, el puerto, pero a su vez tenía la aduana, que era un poco la principal fuente de recursos que controlaba todo lo que ingresaba y egresaba del virreinato. Después tenemos el litoral, es decir, toda la zona que nosotros conocemos como Entre Ríos, Corrientes, Misiones, parte de Santa Fe, de Chaco, que tenía competencia con Buenos Aires por la producción ganadera, pero estaba en desventaja porque piensen ustedes que estamos hablando de una región que solamente tiene accesos por ríos, entonces no tiene un acceso directamente desde el mar, entonces era muy difícil poder acceder al comercio internacional para esta región. Pero por otro lado, en el interior, ¿sí? Estamos ya hablando de todas las actuales provincias del noroeste, del noreste también, y de la zona centro, van a ir desarrollando una actividad económica muy específica cada una. Es decir, por eso acá les pongo algunos ejemplos. Mendoza y San Juan se van a especializar en la fabricación de vinos, de licores. Catamarca y La Rioja en la realización de ponchos y tejidos, muy, muy requeridos por la realeza española. Tucumán, Córdoba y Salta se van a dedicar al trabajo con la madera, principalmente a la creación de carretas. Y Corrientes y Misiones, por supuesto, también van a sumar la producción de yerba mate y de tabaco, que va a ser muy similar a lo que sucede en el Brasil, que es la región vecina de esta. Piensen ustedes que son pequeñas industrias, ¿sí? Que corresponden a pequeños territorios dentro de este gran territorio que es el virreinato. Pero bueno, lo interesante es que ustedes van a poder, con la lectura, poder ir conociendo un poco más de qué se trató la vida económica del virreinato. Hasta acá los dejo y les doy la palabra ahora a la profesora Patricia. Muchas gracias. Hola, mientras que podamos voy a empezar a compartir mi pantalla para hablar sobre la segunda parte de esta clase, que tiene que ver con el crisis y debilitamiento del poder de la metrópoli. Yo hice un punteo sobre algunas causas o procesos que se fueron dando
que justamente ayudaron a este debilitamiento de la metrópoli, como bien explicó el profesor, o de la corona, que después desencadenaron en lo que vamos a ver en las próximas clases, que fue el proceso revolucionario de mayo de 1810. El profe ya había hablado sobre la debilidad y desprestigio de la monarquía que tenían en este territorio, en lo que es el virreinato del Río de la Plata, ¿no? Que junto con sus reformas borbónicas empezaron leyes de descentralización del poder, y esto provocó descontentos en las personas, tanto los españoles peninsulares como los españoles o los criollos, los españoles indianos, que se le denominaba, o los criollos que vivían en el territorio de lo que hoy es Argentina, ¿no? Otro descontento que tenían era con el sistema de funcionarios, ¿no? Supuestamente todos los hombres eran iguales, pero al momento de ver quién ocupaban cargos políticos o administrativos, en el virreinato siempre eran los españoles peninsulares, quiere decir que eran los españoles que venían desde España para ocupar algún cargo en el territorio del virreinato, ¿no? Esto provocaba una rivalidad, ¿no? No solo, también con los intereses económicos que están más abajo, entre criollos y peninsulares, por esta diferencia que se hacía, ¿no? Donde siempre tenían más ventajas los españoles peninsulares que los españoles indianos o criollos, que se le denomina, ¿no? Esto obviamente que pone un enfrentamiento con los intereses económicos, porque la metrópoli, al centralizar toda la economía para que la mayor cantidad de remesas o de ganancias que tengan se vaya desde el territorio del Río de la Plata hacia la metrópoli, hacia España, eh, también estaba el monopolio español de los comerciantes acá, ¿no es cierto? Entonces era lo que más se enriquecían y no le daban tanta oportunidad a los criollos, que también debían intercambiar por medio del contrabando, como bien explicó también el profesor más arriba, ¿no? Bueno, otro de los puntos importantes que podemos ver en este debilitamiento y crisis de la corona española son los cambios generados por la invasión inglesa. Esto ya vimos en la clase anterior, que en 1806 y 1807 hubo unas invasiones inglesas al territorio del Río de la Plata, justamente porque creían, en España estaban pasando algunas cosas que ya voy a nombrar, creían que no estaban prestando atención la corona a lo que es el territorio de Buenos Aires, que era un poco de verdad, porque se vio la debilidad de la corona cuando no pudieron mandar militares para la defensa del fuerte, ¿no? Entonces, al pasar esto, hubo muchísima participación del pueblo y de milicias eh, de la ciudad de Buenos Aires defendiendo este territorio. Eso es muy importante, como vamos repasando, porque la clase pasada ya vimos esto. También está en la parte ideológica, cómo se fundamentó, cómo se fue gestando las ideas de la revolución, ¿no? Están las ideas indianas, donde acá hablan un poco de ahí está el padre Bartolomé de las Casas, que se opone al derecho de la corona, de que todo es de la corona por ley divina, y está el padre jesuita Francisco Suárez, que también se opone al absolutismo monárquico y habla un poquito de que el poder es derivado de Dios hacia el pueblo, y el pueblo le otorga ese poder al rey o al monarca para que pueda gobernar. Esto es como una idea antecesora de la soberanía popular, que vamos a ver de qué se trata cuando ahondemos en la Revolución de Mayo. El iluminismo y la ilustración, ya sabemos que fue un movimiento cultural y filosófico, y fuimos nombrando sobre
esta idea que influyeron muchísimo. Y después está el despotismo ilustrado español. Esto hace justamente junto con las ideas centralistas en la parte económica del poder español, que quieran justamente abarcar la mayor parte de todos los aspectos de la vida de la población, tanto de España como de sus colonias, de una manera muy, muy rígida, inflexible. En base a estas tres ideas hay un proyecto, bueno, hay proyectos criollos, ¿no? Más allá de que hay algunas disidencias o no opinen del todo, no estén del todo de acuerdo, hay algunos puntos que están enumerados acá, que después pueden leer obviamente con calma, donde van a ver que hay ciertas cosas que tienen consenso los criollos sobre cómo empezar a armar, eh, cómo se va gestando esta idea de revolución, ¿no? Bueno, esto en la parte de América. Después vamos a hablar del debilitamiento que se da en la corona española por sucesos que suceden justamente, valga la redundancia, en Europa. Hablamos de la invasión napoleónica a España. Napoleón estaba en Francia, dominaba Francia, y lo que hace fue, sabemos la historia de que Napoleón captura a Fernando VII, ¿no? Y se declara emperador, ¿no? Bueno, acá explica un poco los sucesos que, que van pasando, ¿no? Sobre esta situación, porque Napoleón dice que va a invadir Portugal, ¿no? A los reyes de Portugal, y para eso tienen que pasar por España. Como España tenía lazos con la monarquía francesa, los deja pasar. Entonces Napoleón engañan a los reyes de España, y ahí es que sucede este apresamiento, ¿no? de Fernando VII. Entonces ahí se ve la monarquía sin, sin gobierno, digamos, sin quien los gobierne, ¿no? Eso debilita mucho el poder central. Y en base a esto podemos ver de que se habla del levantamiento del pueblo español y de un movimiento juntista. Como hay este debilitamiento de la corona, el pueblo se empieza a reunir en juntas, empiezan a armar juntas, por ejemplo la Junta de Madrid, la Junta Central de Madrid, o después se va a convertir y trasladar a la Junta de Sevilla. Son juntas muy importantes, ¿no? Pueden leer después con más atención, y esto obviamente que va a repercutir en América. Cuando en América se enteran de que Fernando VII está preso, de que el pueblo en España se empieza a reunir en juntas, o administrar, digamos, en juntas, empiezan a tratar de hacer lo mismo acá, ¿no es cierto?, en el territorio americano, en el virreinato del Río de la Plata principalmente, tratan de hacer algunas juntas, ¿no? Primeramente van a reconocer la autoridad de Fernando VII, pero después vamos viendo que más adelante van a ir tratando de buscar otras opciones a la forma de gobernar. Justamente tiene que ver con los proyectos de los criollos que estaban más adelante y que van a ver después con más atención cuando ustedes lean. Bueno, principalmente es eso, para que lean con cuidado, con concentración, con atención, de una manera reflexiva, y vayan entendiendo. Ahora pasamos a las actividades, ¿no? Acá yo tengo las actividades. Quiere, le muestro la actividad del profe, y él explica la actividad número 1. A ver, no, espera un momentito. Acá está. Explica la actividad número 1, profe. Acá le dejo.
profe puede Bien, explicar. sí. Bueno, como ustedes ya podrán ver, esta actividad es un poco una consigna que tiene el objetivo de que ustedes puedan sintetizar la información que pudieron leer en la clase número 2. Luego de leer las páginas número 1 a 6, inclusive de esta clase 2, completar el siguiente cuadro comparativo en el que sinteticen el tema visto con 3 ideas principales. Ustedes ven 3 columnas: la organización territorial, la organización política y la organización económica. De todo lo que han leído, ¿sí?, lo que nos interesa es que puedan destacar 3 ideas principales de estas formas de organizar el virreinato del Río de la Plata. Esto es sobre todo para que ustedes puedan adquirir la capacidad y la herramienta necesaria para sintetizar un tema. Nosotros cuando sintetizamos, intentamos o queremos reflejar los conceptos importantes que hacen a un proceso histórico como es en este caso el Virreinato del Río de la Plata. Pero bueno, si surgen dudas o preguntas, ya saben, pueden escribir en el chat del Classroom, no hay ningún problema, o escribir por mail. Las formas de contacto se mantienen de todos modos. Profe. Bueno, entonces la actividad número 2 tiene que ver con hacer una red conceptual, ¿no? Yo acá le di una ayudita, traté de organizar un poco sobre los temas eh, que quiero que puntualicen, ¿no? Es a partir del título Crisis y debilitamiento del poder de la metrópoli, y acá están los títulos del punteo que yo hice, ¿no? Por supuesto que, por ejemplo, en debilidad y desprestigio de la monarquía, saqué una flechita, pero si ustedes quieren sacar más flechas, está perfecto, este es un modelo a seguir, ¿no? Lo mismo con el descontento con el sistema de funcionarios, es una oración con palabras claves y concisas, en donde ustedes puedan sintetizar la idea de este apartado. Lo mismo con la rivalidad entre criollos y peninsulares, y así. Por ejemplo, acá en los movimientos ideológicos, saqué 3 movimientos ideológicos que estuvimos hablando de ellos, ¿no? Tratar de sintetizar en pocas palabras la idea de cada uno, y cómo estas 3 ideologías influyeron en el proyecto criollo, que también tienen que dar una explicación de qué se trataba el mismo. Por último, están las causas desencadenantes, que principalmente sucedieron en el continente europeo. Por ejemplo, hablamos de la invasión napoleónica, del movimiento juntista y de la repercusión en América. Es fácil, nada más que tienen que leer reflexivamente, prestando atención. Una vez que ya lean las consignas, también al leer la bibliografía se le va a hacer un poquito más fácil. Como dijo el profesor, ante cualquier consulta, nosotros estamos disponibles para ayudarlos, y como siempre esta clase tiene 2 semanas para la entrega, así que durante estas 2 semanas trataremos de atender sus dudas y consultas. Así que, profe, si no quiere agregar algo más. No, creo que está un poco lo más importante dicho, así que el viernes 23 de abril, respetar por favor el plazo de entrega en la medida de lo posible. Ante cualquier inconveniente nos avisan, por favor. Quienes no pueden tener acceso al Classroom ya saben que todo este material queda disponible en la librería de Colo Uribe. Así que a partir de mañana esta clase número 2, por lo menos de mi parte, ya va a estar ahí disponible para que la retiren, igual que la clase 1, así que bueno, las herramientas de comunicación están y una vez más agradecemos que nos puedan escuchar y ver, y bueno, será hasta el próximo encuentro. Bueno, hasta el próximo encuentro.